¿Qué tal? Pues bienvenidos a esta última sesión de nuestra materia de diseño curricular. Y bueno, pues para darle continuidad a lo que hemos venido revisando en sesiones anteriores, en esta sesión vamos a verificar cuáles son los ideales, los pasos, las condiciones para realizar la evaluación del diseño curricular de una manera adecuada y de una manera muy interesante. En complemento a lo que hemos estado señalando, bueno, pues ya partimos de identificar las necesidades, pasamos por el desarrollo propiamente de los contenidos curriculares, verificamos cuáles son las diferentes orientaciones y condiciones que puede tener el diseño curricular, hicimos varias similitudes con la construcción de una casa, con el diseño de un circuito de atletismo, con el área de diseñar alguna prenda de ropa. Ese creo que lo tratamos muy someramente, ahorita podríamos mejorarlo, pero a lo largo también de sus trabajos y de los diferentes ejercicios que fueron haciendo, su reporte de lectura, primero la respuesta al foro, su reporte de lectura, su ensayo, su mapa mental, y para esta ocasión estarán cerrando ustedes con el análisis de su propuesta curricular, de la propuesta curricular. Creo que vamos a hacer varias cosas que van a resultar muy interesantes. En primer lugar, y con algo de esto terminamos la última sesión, la sesión anterior que estuvimos desarrollando. Les decía entonces, el diseño curricular es muy importante y vamos a partir de dos supuestos con los que coincidentemente las instituciones responsables de evaluar los procesos educativos son coincidentes. En primer lugar, sí, desde luego, si entre ustedes y yo, y sobre todo en el común de la gente, platicamos cómo se encuentra la educación en nuestro país, haremos referencia a los resultados que las y los alumnos tienen. Si tienen los logros de los aprendizajes esperados, qué tanto se están formando, hasta dónde han llegado, qué tanto han sido capaces de aprender, qué tanto han sido capaces de estudiar, qué tanto han sido capaces de replicar sus conocimientos, y sobre todo el indicador básico del proceso educativo es qué tanto han sido capaces de asimilar aquello que estuvieron aprendiendo. Y ese es un buen indicador, es decir, en materia educativa un buen indicador son los resultados de los alumnos. Pero hay algo que va mucho más allá y que resulta interesante saber porque incide de manera directa en este proceso, es cómo estamos enseñando. Es decir, el resultado que obtienen las y los alumnos, lo que nosotros vemos es solo la punta del iceberg de todo un proceso formativo que hay debajo. A este proceso formativo incluye desde luego los aspectos administrativos, sociales, políticos, culturales de la educación. Pero uno de ellos, y que es muy importante, es el aspecto del currículum. ¿Por qué resulta importante? Bueno, pues porque nos permite abrir la puerta a las reflexiones de fondo que tienen que ver con la manera en la que estamos haciendo o dejando de hacer nuestro trabajo. Es decir, les decía también en la sesión anterior que evaluar está obligadamente ligado a mejorar. Todas las evaluaciones en materia educativa, incluso las evaluaciones finales de las y los alumnos, están enfocadas en mejorar su proceso formativo, y eso es algo que no debemos perder de vista. ¿Para qué nos sirve evaluar el currículum? Porque nos permite tomar decisiones, porque a las y los tomadores de decisiones les facilita identificar aquellos puntos en los que somos fuertes, en los que somos débiles, en los que somos nulos y también en los que somos excelentes. Eso resulta especialmente llamativo desde el desarrollo de la política educativa, en donde, como vimos hace dos sesiones, es muy importante tomar en cuenta la orientación que se tiene para saber hacia dónde estamos encaminados en lo institucional y también en lo político y desde luego en lo social. Es muy importante porque si evaluamos el currículum podemos saber cuáles son los aspectos que están dando resultados para el logro de los aprendizajes esperados, es decir, podemos saber qué estamos haciendo bien y desde luego también qué es lo que estamos haciendo mal. Seguramente ustedes podrán encontrar revisando la bibliografía, y es parte del documento que les voy a dejar para esta semana, algunos grandes conceptos que tienen que ver con la evaluación curricular. Particularmente uno de ellos que me gusta analizar mucho y que les dejo en la reflexión porque es algo que yo aspiraría que se llevaran desde su proceso formativo en esta ocasión, es lo que tiene que ver con calidad de la educación. Mucho se ha hablado sobre la calidad, que si es algo que tenemos que hacer, que si es algo a lo que debemos aspirar, que si es algo que tenemos que lograr, que si depende del gobierno, de los papás, de los alumnos. Hay varios paradigmas que tendrían que romperse en ese sentido, y yo empezaría por señalarles que para que haya alumnos de calidad tiene que haber docentes de calidad y tiene que haber instituciones de calidad. Sin embargo,
vamos a señalar que hay instituciones como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que señala varias cosas importantes que hay que medir para poder catalogar un proceso educativo y para definir la calidad de la educación. Hay que medir la relevancia, es decir, qué tanto ha sido importante la educación en la vida de las personas y desde luego en el proceso social. Un concepto que tratamos en la sesión anterior, la pertinencia, qué tanto lo que estamos enseñando es pertinente y corresponde a las necesidades sociales. Equidad, este es un punto muy importante y voy a hacer alguna nota a este respecto porque me gustaría resaltarlo al final de este rubro. Eficiencia y eficacia, qué tanto damos los resultados que esperamos y qué tanto somos capaces de ocupar óptimamente los recursos que tenemos para lograrlo, que por cierto en materia educativa siempre van a ser insuficientes los recursos. El impacto que la educación tiene sobre las personas, sobre el aspecto económico, sobre el aspecto social y desde luego sobre el aspecto político, y qué tanto es suficiente lo que estamos enseñando. Estas dimensiones de la calidad de la educación nos permiten evaluar lo que en materia curricular estamos desarrollando y me parece muy importante. Vamos a bajar a otro esquema, pero antes de hacerlo me gustaría mucho tratar el tema de la equidad, que creo que da mucho para la reflexión, sobre todo en materia de lo que ustedes están viendo. Vimos que de lo profundo que puedan hacer ustedes sus análisis de pertinencia depende mucho el éxito del programa educativo que estén desarrollando. Yo aquí les pediría de manera muy especial que hicieran un esfuerzo cuando la oportunidad profesional se los brinde para que en todos los programas educativos pusiéramos esta etiqueta de la equidad. Equidad que es relativamente diferente a la igualdad y que también está muy distante de un concepto de paternalismo. Más bien, la equidad es aquella vocación de hacer llegar hasta donde sea posible los beneficios homogéneos de determinada política educativa. Es decir, hasta donde el derecho de formarse le asiste a una persona de condición indígena, de condición de pobreza, hasta donde a una persona de ciudad, y aquí un rubro muy importante, hasta donde alcanza la equidad educativa para las mujeres. Creo que es muy importante desterrar los falsos paradigmas y sobre todo estos nuevos, no permitir que echen raíces estos que se están formando en el que la equidad corresponde a un derecho ganado por adelantado de las mujeres. Es decir, que ser mujer no sea una desventaja, pero hay que entender que tampoco constituye un hándicap positivo. Y les pongo varios ejemplos respecto de la equidad que me gusta resaltar. Ustedes, si alguien de ustedes es pedagogo o pedagoga egresado de cualquier sistema particular, creo que lo señalaba en alguno de los videos anteriores, si hoy quisieran participar para obtener una plaza de formación, una plaza de docente, tendrán que compartir con alumnos de una normal. Así está establecido ahora en el sistema y tradicionalmente los egresados de las normales llevan ventaja en este proceso. ¿Por qué? Pues porque son egresados de un sistema que ya está basado y desarrollado para ellos. Yo creo que la equidad compete mucho más que eso. Y la equidad es que ustedes pudieran participar en igualdad de condiciones para poder desarrollar este proceso de formación y de participar por un puesto de trabajo. Es decir, que no fuera una ventaja o una desventaja per se el dónde están formados. Eso es muy importante. Y les decía en el aspecto de las mujeres, de acuerdo a varios estudios interesantes que se han hecho y muy profundos sobre movilidad social, es decir, estos que miden la capacidad de las personas para cambiar de un lugar a otro, resulta muy interesante que entendamos que hay varias condiciones que hacen particularmente difícil el acceso al éxito profesional de las mujeres. Ser mujer, ser indígena y ser originaria del sureste es casi una sentencia de estancamiento social. En cambio, ser hombre, ser del norte y ser rico nos da otras condiciones que son diferentes y que nos permiten avanzar más adelante en ese sentido. Entonces es importante que consideremos estos aspectos porque a la hora de definir equidad de la educación tendríamos que tenerlos en cuenta al desarrollo de nuestros programas educativos. Un aspecto más muy importante a entender es distinguir la calidad de la educación de la calidad del currículum. Cuando hablamos de la calidad del currículum, hablamos a algún aspecto medible de determinado componente del sistema educativo. Es decir, que tanto el diseño, la implementación, el impacto del currículum y todas las dimensiones que éste tiene, los aspectos psicológicos, pedagógicos, epistemológicos y sociales, son congruentes y claros con lo que estamos buscando. Es decir, un currículum de calidad no garantiza una calidad en la educación, pero por el contrario, si no existe un currículum de calidad, seguramente estaremos encontrando deficiencias en el sistema educativo en general. Si vemos y regresamos a una parte interesante que tiene que ver con lo que es el currículum, pues es el referente y el organizador de las finalidades educativas.
regresando al aspecto aquel que hacíamos de un proceso, de una carrera, que de hecho es el origen etimológico de la palabra currículum, es lo más importante de lo que sucede dentro de las aulas. El currículum es la esencia de lo que estamos enseñando, es decir, es ese camino por el cual se ordenan todas las condiciones de las que forman parte del sistema educativo, y me parece que es muy importante. Les voy a dejar también en su documento esta semana lo que es el diseño curricular con base en estas referencias del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y diseño curricular, me gusta mucho esta definición porque resulta muy puntual. Nos señala que es el proceso de representación de los ideales en torno a la educación, fundamentos, propósitos, organización, contenidos y la manera de abordarlos, así como la evaluación del aprendizaje. Importante distinguir: evaluación del aprendizaje son los exámenes, es la manera en la que evidenciamos el conocimiento obtenido por los alumnos, y en cambio la evaluación del currículum es el proceso mediante el cual se analizan las diferentes dimensiones del proceso de formación. Es importante que distinguir. El diseño curricular son los documentos normativos y oficiales en donde se plasman y prescriben todas las reflexiones, propuestas y orientaciones para la práctica educativa. Es decir, el diseño curricular nos dice qué es lo que el docente va a hacer en cada punto de su proceso formativo en relación con los alumnos. Y desde luego, la definición de evaluación, que tiene dos tipos para este instituto, es un proceso sistemático mediante el cual se recopila y analiza la información cuantitativa y cualitativa sobre un objeto, sujeto o evento. ¿Qué es lo que buscamos? Emitir juicios de valor. Es decir, siempre que evaluamos debemos tender a decir sí en función de tal o no en función de tal. O del 1 al 10 estamos en el 5. Del 1 al 10 estamos en el 10. Eso es muy importante. El referente debe estar previamente establecido para que la evaluación sea objetiva, y la información resultada finalmente es el excelente o el insumo principal para la toma de decisiones. ¿Qué estamos hablando a la hora de señalar lo que es la evaluación del diseño curricular? Es valorar cada uno de los atributos que tiene el currículum y aquellos aspectos en los que se puede mejorar, o es decir, cómo se pueden cambiar, acreditar, orientar o actualizar, de manera que puedan ser formal y materialmente cumplidores o caminos para cumplir los propósitos educativos. A este respecto hay varias definiciones que también les estoy dejando en su documento, pero hay dos que me parecen muy interesantes. ¿Qué es el plan de estudios? Porque recurrentemente se confunde el plan de estudios con el currículum. El plan de estudios se limita a esto que les voy a señalar en un momento. Es un documento prescriptivo de un nivel de la educación obligatoria que expresa de manera muy general las finalidades, contenidos fundamentales, desde luego organizados por unidades de aprendizaje, orientaciones o principios metodológicos y los criterios y procedimientos de evaluación que orientan los procesos formativos de una persona. Es decir, el plan de estudios es el que señala cuántas horas voy a llevar de este contenido, cómo me van a evaluar, en qué momento en el tiempo calendario y qué espero de ese punto. Es decir, es la descripción. Si tuviéramos que señalarlo, el plan de estudios es la unidad básica del currículum. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y si vamos todavía un poco más abajo a programas de estudios, que si lo hacemos en una lógica piramidal, arriba está el currículum, luego están los planes de estudio y finalmente los programas de estudio. Es un documento cuyo propósito fundamental es ser una herramienta para el trabajo docente y orientar la práctica educativa. ¿Qué lo hace diferente del plan de estudios y del currículum? Bueno, que en este se establecen aspectos centrales y básicos del trayecto formativo, es decir, es parte de la secuencia del plan de estudios. Es decir, mi programa de estudio son los contenidos específicos que señala la asignatura de diseño curricular. Los alumnos de la maestría en educación superior deben cursar la materia de diseño curricular como parte de su proceso de obtención de habilidades directivas. Ese es el plan de estudios que contempla esta materia. El programa de estudio es que en materia de diseño curricular los alumnos deben de aprender a distinguir los fundamentos que dan origen al perfil profesional. Contenido 2, lo que es la evaluación curricular. Contenido 3, lo que es la evaluación educativa. Y cada uno de estos aspectos en relación con los tiempos, finalidades y lo que estamos obteniendo constituyen el plan de estudios y la evaluación, y después los programas de estudio. ¿Cuáles serían los principios que guían entonces la evaluación del diseño curricular, que me parecen muy importantes? En primer lugar, procurar la mejora de los diseños curriculares. Es decir, les digo, evaluamos para mejorar lo que sirve, lo que no sirve, lo que sirve se recupera, lo que no sirve se descarta.
¿Qué tenemos que saber y que es muy importante en materia de diseño curricular? Que las evaluaciones tomen en cuenta los contextos en los que la propia evaluación se realiza y después en las que el contexto del programa, del plan y del currículum se están desarrollando. Imagínense que hoy aplicamos evaluaciones sobre el diseño curricular a los alumnos que hace 2 años concluyeron su educación secundaria. Tendremos un severo problema. ¿Por qué? Pues porque los contenidos se trasladaron de la presencialidad a la virtualidad y hubo quien lo resolvió literalmente como pudo. ¿Cuántos de nosotros seguramente tuvimos amigos, conocidos, vecinos o cercanos que vivieron una experiencia curricular totalmente diferente a la que nosotros vivimos? Por ejemplo, había maestros que organizaron grupos de WhatsApp para mandar las tareas de sus alumnos. Había maestros que organizaban una conferencia de Zoom donde había las condiciones informáticas para hacerlo. Había quien mandaba recados. Hay quien no dio clase. Hay quien no acudió a clase. ¿Cómo evaluamos el sentido del currículum abstraídos del contexto? Sería imposible, por eso es muy importante. Lo siguiente es desarrollar las evaluaciones con objetividad y con equidad. Les decía, tomando en cuenta todos los aspectos que pueden ser relevantes para ese sentido. Y además, algo que es muy importante, la evaluación debe ser un aspecto que integre, no que separe. Es decir, tendríamos que sentarnos one by one, uno a uno, con nuestros respectivos evaluados para señalar a ver qué le falta al currículum. Yo tengo que reconocer que esta institución en la que ustedes están formando y de la cual tenemos nosotros una condición de docentes es muy importante porque nos tomaron en cuenta para decirnos cómo estaba funcionando, cómo no estaba funcionando nuestro modelo educativo, y creo que muchas de las opiniones que nosotros vertimos fueron tomadas en cuenta y eso me parece muy agradable porque nos permite fundamentalmente mejorar en relación con lo que ustedes esperan de nosotros y con lo que ustedes pueden obtener como parte de su proceso formativo. Les voy a dejar en sus documentos de esta semana una propuesta para el diseño curricular que incluye desarrollar un plan de evaluación. ¿Qué se tendría que incluir en este plan de evaluación del currículum? Es decir, les señalo algunas brevemente que podrán contemplar con detenimiento en su mensaje. ¿Para qué estamos evaluando? Hay que señalar cuál es la intención de evaluar, cuál es el fundamento teórico a partir del cual vamos a evaluar, el modelo metodológico, cómo voy a hacer esta evaluación, hasta dónde vamos a llegar con la evaluación, definiendo perfectamente los alcances, cuáles son los referentes, es decir, cómo estoy pretendiendo que los alumnos que estudian una maestría de manera virtual obtengan el 80% de asimilación de contenidos cuando el estándar es que obtengan el 50%. Si voy a medirlo siempre contra el 80, me voy a quedar corto en lo que estamos enseñando. En fin, hay una serie de condiciones. Y después los propósitos y la fundamentación de los planes, para qué estamos evaluando y toda una serie de condiciones que me parecen a mí muy, muy interesantes. Y les dejaré como una adicional en de esta materia que me parece muy interesante, un anexo que contempla cómo se tiene que evaluar cada aspecto. Es decir, este documento que les voy a compartir me parece que es muy interesante porque les va a permitir lo que siempre buscamos cuando estamos en los estudios de posgrado, una receta que me permita saber qué es lo que estoy haciendo. Si a mí me encargan como profesionista, como posgraduado en materia de educación superior, oye, hay que hacer una evaluación de este currículum, este documento que les voy a dejar es exactamente la receta que nos están pidiendo. Difícilmente en el ámbito profesional tendremos la posibilidad de acreditar o de dar un contexto de fondo a qué estamos evaluando, por qué estamos evaluando, en fin. Es muy importante también que ustedes, como seguramente ya lo saben, el perfil de su maestría es profesionalizante, es decir, les tienen que enseñar a hacer cosas y eso me parece muy importante. Como una herramienta de algo que van a saber hacer ustedes, les dejo este modelo, este anexo de evaluación curricular que seguramente les va a servir porque contempla los aspectos tanto del modelo educativo como del plan de estudios, como de los espacios curriculares, es decir, planes, programas de estudio. Contempla además también la revisión de todos los aspectos que resultan determinantes y ese documento, generado de manera muy profesional y muy puntual por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, tiene aplicación actual, es decir, es algo que resulta muy práctico y que además les puede llevar a tener una herramienta que hay en sus documentos profesionales, siempre les resulta de mucha utilidad.
Además de todo eso, ya para concluir tanto nuestro curso como nuestra evaluación, yo quiero agradecerles que ustedes hayan elegido esta institución para seguir estudiando, que a pesar de las adversas condiciones que muchos de nosotros enfrentamos para mantenernos vigentes en este proceso de formación, no hayan cejado en el intento, que se mantengan estudiando y que lo asuman como una responsabilidad personal. Hay una enorme diferencia entre estudiar un posgrado y estudiar la licenciatura, ustedes ya lo notaron. Muchos de quienes están aquí lo hacen por una aspiración laboral, como un proceso previo para mejorar su ingreso, cosa que reconozco y que además en una situación, en un proceso social tan complejo como el que hoy vivimos, resulta particularmente gratificante que haya quien siga apostando por formarse, por educarse, para satisfacer sus necesidades cuando aparentemente hay otras maneras tan simples de obtener ingresos y que no representan este esfuerzo. Yo les dejo alguna reflexión que tiene que ver con algo que espero que los distinga como universitarios, como posgraduados sobre todo, que es primero que refuercen ustedes con los ejercicios que hicimos en semanas anteriores, pero en primer lugar su capacidad de análisis, es decir, que desarrollen la habilidad de ver todos los aspectos de una misma realidad sin temor, sin resquemor y sin juicios, eso es muy importante. En segundo, que sean ustedes lo suficientemente dubitativos, es decir, que no compren realidades solo porque alguien se las vende y las asume como propia. El universitario se distingue fundamentalmente por su capacidad de dudar, pero sobre todo por su capacidad de cuestionar con fundamentos. Eso a mí me parece que es fundamental y lo leí a lo largo de sus trabajos, creo que lo lograron. Y finalmente, su capacidad de aplicar métodos a lo que están haciendo. Es decir, nadie de ustedes va a llegar a un descubrimiento por casualidad. Esa situación de la eureka o de la serendipia y que los lleva a descubrir la piedra filosofal, difícilmente la vamos a encontrar si no es por el proceso que ustedes han desarrollado de estudiar, de comprometerse, de seguir adelante. Y me honra mucho que hayan elegido esta institución porque por fortuna o desfortuna, coincidimos. Yo siempre creo que no hay casualidades sino afortunadas coincidencias y me da mucho gusto haber compartido con ustedes este espacio. Me reitero siempre a sus órdenes, ojalá volvamos a coincidir en su proceso formativo y si no, ojalá lo hagamos en el campo laboral, cosa que me va a dar todavía mucho más gusto porque en el próximo tiempo yo estoy seguro que todos ustedes concluirán su proceso formativo y tendrán algo de lo que únicamente les hace falta el título porque estoy seguro que la capacidad ya la tienen. Muy pronto a ustedes tendremos que dirigirnos como maestros y eso es siempre gratificante para quienes estamos de este lado. Les agradezco mucho el favor de su atención y su capacidad de seguir estudiando. Que tengan excelente día. Muchas gracias.